vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por la fe? Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad en vano, aquel pues que suministra el Espíritu hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír en la fe? Incline su rostro así como está y vamos a orar por esta palabra. Señor, hoy te ponemos esta palabra en tus manos, Señor. Señor, habla hoy a nuestras vidas. Señor, hoy nos quieres dejar en claro, Señor, que, Señor, si recibimos, que si somos salvos, es solo mediante la gracia, Señor. No por la ley, no por nuestras obras de justicia que nosotros podamos hacer. Simplemente es por la gracia, por la ley de la gracia que suministras tú, Señor. Gracias, Cristo. Hoy te ponemos todo en tus manos, toda preocupación carga, Señor, porque hoy solamente queremos meditar en tu palabra, Señor. Habla en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Solamente para retomar un poco, en la enseñanza pasada hablábamos un poco sobre un tema de que ahora todo lo que vivimos lo vivimos en la fe en Cristo Jesús, el cual nos amó y se entregó por nosotros en la cruz. Vamos a leer un poquito antes en el capítulo 2, versículo 19, dice: pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora la vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En la enseñanza pasada hablábamos que a Pablo y a Cristo los consideraban como ministros de pecado, que de alguna manera ellos los llevaban de la ley al libertinaje, a que tuvieran una carta abierta de pecados, para que ellos pudieran andar en sus deleites. Ellos no estaban de acuerdo en lo que ellos predicaban, que ahora ya no estaban bajo la ley, sino bajo la gracia, y que ya no tenían que estar en la circuncisión, ni en las dietas levíticas, ni en la ley de Moisés. Amén. También tocamos un versículo en Romanos 6, y Pablo hace alusión a esto. Romanos capítulo 6, versículo 6 dice: ¿qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios muestre aún más su bondad? ¿Para que la gracia abunde? Era lo que esto pensaban los fariseos y los de la circuncisión. Tienen que ustedes pecar para que la gracia abunde. Y Pablo les aclara: de ningún modo, nosotros ya hemos muerto al pecado. ¿Cómo pues podremos seguir viviendo en pecado? ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo quedamos unidos en su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva. Entonces, ahora Pablo les dice que no tenemos que estar pecando para que la gracia abunde. No, ahora Pablo hace una comparación con el bautismo, que ahora el gentil que ya no está bajo la ley, ahora cuando va al bautismo y cree en el Señor Jesucristo, dice que muere juntamente con Cristo. Cuando de alguna manera somos sumergidos, morimos a este viejo hombre, y cuando resucitamos para andar en una novedad de vida, pero no solos. Ahora juntamente con Cristo estamos unidos, su Espíritu nos acompaña a todas partes. Pablo les dice: ¿cómo es que ahora, si morimos al pecado y resucitamos para andar juntamente con Cristo en una novedad de vida, cómo es que ahora nos vamos a ir al libertinaje, a pecar? Les está diciendo que no es necesario la ley, sino simplemente ahora el morir al viejo hombre
por Cristo, amén, y andar en una nueva vida, los libra de andar en pecado, porque ahora somos redargüidos por Él. Amén. ¿Cómo es que alguien vuelve al pecado si morimos a Él? Yo creo que nadie, que ha un verdadero bautismo, hermano, lo que hablábamos ahí en el discipulado, un verdadero arrepentimiento, alguien que ha nacido de nuevo y ya resucitado para una nueva vida, ya no es, hermano, para que ande en libertinaje, pecando, para que la gracia abunde, no, hermano, porque tiene ahora a Cristo. Ahora, dice en 1 Corintios 10:31, hermanos, que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Ahora todo lo que hacemos lo vivimos en Cristo Jesús, ya sea que comamos, que bebamos o que hagamos cualquier cosa, todo lo hacemos para la gloria de Dios, como dice en 1 Corintios 10:31. Hermanos, Cristo ahora es el nuevo pacto. En Jeremías 31 nos hablaba de un nuevo pacto. Amén. Dice, si gustan buscarlo, Jeremías 31:31, dice: he aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Y después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos, sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo, y cada cual a su hermano, diciendo: ¿conoces al Señor? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. En este nuevo pacto dice que ni siquiera va a haber necesidad de que alguien le enseñe a los demás, porque todos conocerán al Señor. ¿Y cómo es eso? Por medio de su Espíritu Santo, hermano. Ahora es el que nos declara, hermano, aunque no a veces lo sepamos exactamente en la Biblia, pero Él nos redarguye cuando estamos mal. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, somos unidos con Él y vivimos todo lo que hagamos, está Él con nosotros. El Espíritu Santo ahora nos redarguye, nos enseña qué está bien, qué está mal. Claro, tenemos que estudiar su palabra para saberlo también, pero hermanos, ahora Él nos enseña todas las cosas. Y ahora dice que pone las enseñanzas, pone sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones para servirle sinceramente. ¿Y esto quién lo hace? Su Espíritu Santo, el que nos va redarguyendo, nos va renovando cada día, nos va redimiendo. Gloria a Dios. Amén. Este nuevo pacto se cumple en Mateo 26:28. Dice: porque esto es sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. En la institución de la cena del Señor, Él dice que su sangre es la sangre del nuevo pacto, la cual es para remisión de pecados, para salvar a muchos. Amén. Y en este nuevo pacto, amén, su Espíritu Santo estaría con nosotros. Él se fue, pero dice que iba a dejar a uno igual a Él, el cual nos recordaría todas las cosas, el cual nos enseñaría, hermano, todo lo que debíamos de hacer. Hermanos, los fariseos, los de la circuncisión, estaban enojados con Pablo por lo que él predicaba. Él les decía: si les quitas la ley, ellos se van a libertinaje, se van a ir a pecar. Ellos no podían entender, hermano, esto. No habían podido entender la cruz, la obra de Jesús. Como ellos necesitaban leyes para no poder pecar y una multitud de reglas sobre reglas y tradiciones, hermano, ellos no podían creer que alguien simplemente por creer en Jesús y ser perdonado, hermano, sin tantas leyes, le iba a poder ser fiel, sin necesidad de ellas. Hermanos, ya no
necesito la ley para que me digan que está mal algo, porque ahora las leyes están escritas en nuestro corazón por su Espíritu Santo. ¿Amén? Ahora Él nos hace limpios por dentro y por fuera. Lo que la ley antes no podía cambiar, hermano. La ley antes cambiaba solamente lo exterior. Recordemos que los escribas y los fariseos, hermano, solamente eran limpios por fuera, eran hermosos, sepulcros blanqueados por fuera, pero la ley no podía cambiarlo de adentro. Eso solamente lo hace Jesucristo. Él es el único que puede cambiar por dentro, hermano, y por fuera. Entonces, vamos a poner unos ejemplos básicos sobre esto. Dice ahí en el 2:20, Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Ahora ya no somos nosotros los que vivimos, hermano. El viejo hombre ya está muerto y el que vive ahora en nosotros es Cristo Jesús. Ahora podemos voltear a ver al viejo hombre muerto, hermano, y lo podemos ver y ya no reconocerlo, porque ahora Cristo vive en nosotros. Amén. ¿Cuántos adoran su nombre hoy? Entonces, los fariseos no podían entender esto, que si les quitaba la gracia, ellos no podían ser honestos. Es decir, hermano, ahora si le dices, un ejemplo solamente, hermano, si le quitas hoy a tu esposo y le dices, ¿sabes qué? Hoy te doy libre el día para que puedas adulterar, fornicar y puedes hacer lo que tú quieras hoy. Hermanos, alguien que está en la ley, si no tiene a Cristo, lo podría hacer, hermano, porque hoy le da permiso al pastor, le da permiso a la mujer de que hoy pueda ir y hacer lo que quiera. Hermanos, pero el que está en Cristo Jesús, el que ha muerto y ahora vive Cristo en él, aún aunque su esposa o el pastor le diga, puedes ir a probar lo que tú quieras hoy, si vive Cristo hoy en él, hermano, va a decir no. Porque ahora todo lo que vivo, lo vivo en la fe de Cristo Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora ya no vivo yo solo. Ahora si yo peco, voy a traicionar a Cristo. Aún me digan que no es pecado, pero Cristo me dice que sí es. Amén. Pero eso es lo que no podían entender los de la circuncisión, los que tenían la ley. Que ahora todo lo que viviéramos hoy lo haríamos en Cristo Jesús. Amén. Un joven le decía a un pastor, pastor, yo no sé si soy salvo. Y el pastor le decía, hoy tienes oportunidad de ir a pecar, vete al antro y emborráchate, drógate. Te doy permiso hoy solamente para que experimentes lo que se siente, si amas más el mal que lo bueno. El joven le dijo, no, pastor, yo no puedo hacer eso. Pero tienes el día libre, vete, aprovecha, porque es la última vez que te voy a dar chance. Y él le decía, no, yo no puedo hacer esto. Y el joven con esa pregunta, ¿seré salvo o no soy salvo? Y el pastor le decía, vete a pecar. Y él le decía, no, no lo voy a hacer. Hijo, esa es la señal de que has nacido de nuevo, de que eres salvo. Aún te lo presenten tal cual, tan fácil. Si no lo quieres hacer es porque ahora Cristo está en ti. Esa es una señal de que has creído y te has arrepentido. Amén. Hermanos, y eso es lo que no entendían los de la circuncisión. Si les quita la ley, ¿se van a pecar? No, claro que no, porque ahora vivimos todo lo que hagamos, aún lo más mínimo, hermano. Es decir, los fariseos decían, bueno, no puedo adulterar, no puedo fornicar porque sabemos que adulterar está mal. Pero bueno, voy a pensar, me voy a hacer una película en mi mente, voy a codiciar a las mujeres. Pero ahora Cristo, hermano, pone una vara más alta y dice, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Ahora la ley de Cristo, la ley de la gracia, hermano, nos ayuda a ser limpios por dentro y por fuera, porque está el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Amén.
pero ellos solamente obedecían las reglas por apariencia. No adulteraban, pero su corazón estaba lleno de adulterio, haciendo y pensando cosas malas con otras mujeres. Por eso Jesús ponía eso y decía también que cualquiera que se enoje contra su hermano es un asesino y es culpable ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos no mataban y obedecían la ley, pero en su corazón estaba tan lleno de odio contra su hermano. Lo que la ley no podía cambiar, ahora en Cristo, hermano, sí lo cambia, porque ahora sabemos que está el Espíritu Santo en nosotros y Él es el que nos va a redarguir. Ya no le podemos ocultar nada, hermano, ni un resentimiento, ni un deseo malo, porque sabemos que Él está en nosotros. Aún, hermano, yo les podría engañar hoy, aparentando santidad, diciendo que estoy bien y que ayuno y que oro, pero el que me conoce verdaderamente en lo íntimo es el Espíritu Santo y el que te conoce a ti, hermano. Gloria a Dios. Entonces, dice 21, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Entonces, nosotros hacemos nula la gracia de Dios cuando creemos que la justificación viene por la ley. Y es lo que dice Pablo aquí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por la ley, entonces Cristo murió en vano. Si tú quieres justificarte por tus buenas obras o por medio de la ley, entonces Cristo muere en vano. Amén. Es lo que quiere decir en este versículo 21. Solamente somos salvos por gracia, por la fe en Jesucristo. Hermano, ahí hay un joven afuera, lo podrá disfrutar. Entonces, ahora sí, vayamos al versículo 1 del capítulo 3. Versículo 1 del capítulo 3. Gloria a Dios, de Gálatas. Entonces, ese era el contexto, ese era lo que estaba pasando, amén. Los fariseos con Pablo, amén. Esa discusión estaba. Después dice el 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Pablo, digamos, en una explosión de admiración y de sorpresa de encontrar a los Gálatas en otro evangelio, en otra doctrina que no era la de Jesucristo, le dice insensatos. Y bueno, investigaban en el griego qué significaba insensatos, y dice que significa pensar propiamente sin pensar, es decir, no razonar a fondo un asunto mediante una lógica adecuada. Descuidado describe a uno que se comporta de manera insensata, tonta o absurda. Hermano, en pocas palabras, Pablo le estaba diciendo, no están pensando adecuadamente, están tomando la decisión muy rápido, es una decisión tonta, absurda, de que haber sido salvo solamente por gracia, ahora irse a esclavizar otra vez. Es como por decir, hermano, ahora a los de la cárcel les dan una libertad, pueden ser libres siempre y cuando no hagan el mal afuera, pero ellos desprecian la libertad y dicen, no, me voy y me encierro otra vez, me pongo las rejas, me pongo estas leyes que tenía en la cárcel. Hermano, es ilógico el volver a encarcelarte, poner leyes que Cristo ni los apóstoles estaban pidiendo. Amén. Amén. Tomaban decisiones sin pensar. Le decía, oh Gálatas insensatos, no piensan lo que están haciendo.
están cayendo de la gracia del Señor. Gloria a Dios. En Deuteronomio 32:6 también encontramos esta palabra de insensatos. Deuteronomio 32:6 dice: así pagáis al Señor, oh pueblo insensato e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te compró? Él te hizo y te estableció. Se le llama también a un pueblo insensato que se va al pecado, que se olvida del Señor. Hermano, es que es ilógico. Ser salvos, tener la salvación, ser coherederos juntamente con Cristo, hermano, tener galardones en los cielos, estar con el Señor eternamente, vivir aquí hasta por lógica, hermanos, es mejor en Cristo. Y decir, ¿sabes qué? Yo mejor me voy a ser salvo por mis propias obras. Yo mejor me voy de nuevo a la esclavitud. Hermanos, no es lógico pensar así, porque tenemos riquezas en gloria en Jesús. Tendremos cuerpos glorificados, ya no habrá más pecado, ya no habrá más tristeza ni dolor. Él enjugará toda lágrima, todo lo que sufriste aquí. El Señor allá nos abrazará, hermano, y nos recompensará. Pero se le llama a un pueblo insensato, ignorante, que se aparta del Señor y se va tras ídolos, como era ahí en el caso en Deuteronomio 32:6. En Mateo 7:26 también se le llama insensatos a alguien que no escucha las palabras del Señor y las pone por obra. Entonces, Mateo 7:26 dice: y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. Hermanos, el Señor nos está dando la salvación tan fácil. Amén. Nos está dando sus leyes, cómo ser salvos. Nos está dando, hermano, todo, como quien dice, en charola de plata. Pero que creamos en Él, que nos arrepintamos. Y nos da una serie de bendiciones. Que el que cree en sus palabras y las pone por obras es comparado a un hombre que edifica su casa sobre la roca, hermano. Entonces, pero el que no, el que solamente le entra por un lado y le sale por otro lado sus palabras, hermano, es considerado alguien insensato, que su casa, su familia y todo lo que tenga, hermano, está fundado sobre la arena. Es decir, cuando muera o cualquier cosa, hermano, va a venir las lluvias, los fuertes vientos y su casa caerá porque no está bien fundada sobre la roca. Amén, sobre sus palabras, sobre Cristo. Entonces Pablo usa esa misma expresión: insensatos, cayeron de la gracia, están sobre la arena, están despreciando al Señor. Entonces es ilógico volver a reedificar algo que Jesús no pide, ni los apóstoles. Condenarte a ti mismo, porque, hermanos, si nos vamos ahora por la ley, seremos condenados por medio de ella. Es decir, si yo ahora me vuelvo judaizante y quiero ser salvo por las leyes levíticas, hacíamos un espejo la clase pasada, hermano, la enseñanza pasada. Bueno, y mirábamos que si un animal impuro tocaba tu alacena o tu cocina, tenías que destruir toda tu cocina y tus utensilios. Si tú mezclabas dos telas, hermano, era pecado, era condenado por el Señor. Si tú tocabas un animal impuro, tenías que apartarte todo el día para purificarte. Si tocabas, la mujer estaba en sus días, ¿verdad?, en sangre, pues tenía que salir afuera para no contaminar las cosas que tocara o hasta a su esposo, y tenía que pasar por un ritual de purificación. Entonces, hoy en día las personas quieren llevar la ley, pero no para ser más santos, hermano, o para agradar a Dios, sino para jactarse de decir: yo soy más santo que tú, yo me merezco más la salvación que tú, porque mira, yo me esfuerzo más, yo guardo el sábado, yo no como animales impuros, yo no hago esto, yo no hago el otro, mira, yo me pongo un kippah, yo hablo en hebreo, yo digo, en vez de Jesús, Yeshua HaMashiach, y empiezo a hablar ahora en hebreo y para verme más santo.
Pero no es así, hermano. Se jactan muchos de volver a las tradiciones y a la ley, pero solamente para verse más santos que los demás, pero no para, hermano, agradar al Señor. Es ilógico volver a edificar algo que Jesús ya destruyó en aquel sacrificio por su sangre y su nuevo pacto, hermano. Gloria a Dios. Hermanos, cuidado, porque en las redes sociales andan muchos pastores, amén, que los quieren volver a llevar a circuncidarse y a guardar la ley. Entonces, para poder ser salvos. Y dicen, bueno, si Dios ya hizo un sacrificio por ti, ¿a poco tú no puedes circuncidarte? Y empiezan a decir cosas en hebreo y, hermano, te llevan de aquí para acá, del antiguo, y se olvidan de lo que las palabras de Pablo, y dicen que Pablo está mal, que Pablo no está siendo inspirado por el Espíritu Santo, y de pronto y de golpe te llevan al Talmud, te llevan a otros libros y los ven más inspirados que la misma Biblia. Entonces, el Talmud dice que fue escrito por rabinos como una interpretación del antiguo pacto. Y, hermano, ven más el Talmud y otros libros que la palabra que es inspirada por el Señor. Y ven a Pablo y a Pedro y a Jesucristo como errados, como si se hubieran equivocado, cuando la palabra nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y entonces empezaron por el Espíritu y terminan por las carnes, por las obras de la ley. Gloria a Dios. Algunos creen que Pablo exageró en decirles insensatos. Pero ¿cómo usted reaccionaría, hermano, si le predica a una persona de Cristo? La persona empieza a experimentar milagros, empieza a experimentar el gozo y la salvación, empieza, hermano, a obtener los beneficios de ser salvos. Ya no tiene la carga de todos sus pecados, es perdonado, ahora experimenta la obra redentora de Jesús, y que ya no es por obras, simplemente por gracia, porque Él ya lo hizo todo en la cruz. Y de golpe lo dejas y te vas un tiempo, y cuando regresas, ¿qué pasa? Lo encuentras circuncidado, lo encuentras hablando en hebreo, lo encuentras ahora con túnicas largas, usando kipá. Hermanos, por eso Pablo usa esta expresión: oh Gálatas insensatos. Es decir, hermano, tú dejas a tu hijo con una riqueza, lo dejas con casa, lo dejas con auto, y cuando regresas ya lo vendió todo. Te encuentras algo totalmente diferente, la casa toda destruida, algo totalmente a lo que tú dejaste. Te vas a sorprender. Imagínate, hermano, esto que depende de la salvación. Gálatas insensatos. Dice, ¿quién os fascinado? ¿Quién os ha fascinado a vosotros? Viene del griego fascinado, vascaino, que significa calumniar, difamar, es decir, fascinar mediante falsas presentaciones. En otras traducciones, ¿quién os ha fascinado? En la nueva versión internacional o la nueva versión actual, dice, ¿quién nos embrujó? ¿Por qué te dejaste encantar o fascinar? Usa esta expresión Pablo porque es algo muy sorprendente lo que pasó en ellos. Amén. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? Pablo lo compara con esta magnitud. Fue muy fuerte el cambio. Entonces no es que haya sido hechizados, hermano, literalmente, sino que fue porque le presentaron de una manera falsa los de la circuncisión, una falsa enseñanza. Gloria a Dios. Dice, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Entonces, el apóstol Pablo, yo creo que era uno de los mejores que presentaba
al Señor Jesucristo como crucificado, como el que salva solamente mediante la fe. Pablo les dio una explicación cómo Cristo fue crucificado y cómo fue salvado. Les presentó el Evangelio sin ni siquiera, hermanos, poner una película, sin ni siquiera un cuadro de cómo Él fue crucificado y llevó la cruz tan pesada y cómo derramó la sangre de la cruz. Él con palabras les presentó a un Cristo crucificado, hermano. También como yo creo que nadie lo puede hacer. Pero, hermanos, Él se los presentó de una manera tan excelente, pero no perseveraron en lo que Pablo les enseñó. Un Cristo crucificado, hermano. Se olvidaron de Cristo y volvieron a la ley. Versículo 2. Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. Les pregunta a los Gálatas. Solamente quiero saber de ustedes, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por la fe? Hermano, ¿ustedes recibieron el Espíritu por andar en la ley o por la fe? Es decir, ¿ustedes recibieron el Espíritu por andar en la Torá o por seguir a rabinos? ¿O recibieron por la fe en Cristo Jesús? En Cristo Jesús, amén, por la fe. Entonces, hermano, no volvamos a la ley. Pablo les hace reflexionar, los hace llevar al principio de cómo recibieron al Espíritu Santo. La mayoría aquí en México, en Latinoamérica, se están volviendo al judaísmo. Pero no empezaron por la ley, hermanos. Empezaron por el Espíritu y ahora terminaron por la ley. Por eso te vas a encontrar a muchos guardando el sábado, hablando en hebreo y diciendo, hermano, siguiendo la enseñanza de ese pastor, hermano, un barbón que anda por ahí en redes sociales, que dice que ya estamos en el quinto sello y habla cosas muy profundas, lo que le gusta a la gente. Cosas muy intensas, proféticas, ¿verdad? Eso es lo que llama la atención. Pero, hermano, no saben ni lo que dicen. No saben cuándo viene Cristo, solamente el Padre. Gloria a Dios. Pablo los lleva a recordar sus experiencias, de qué manera se les introdujo el Evangelio. Pablo los quiere llevar de nuevo a la fe, a la justificación solamente en Cristo Jesús. En Tito capítulo 3 versículo 5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. En Tito nos dice que no somos salvos por obras de justicia que tú y yo pudiéramos hacer, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermanos, nosotros somos salvos por misericordia, por el Espíritu Santo que nos va lavando y nos va regenerando, no por obras que nosotros pudiéramos hacer. Ese Espíritu Santo que produce esas buenas obras en nosotros, nos regenera, nos restaura, va cambiando, va haciendo morir, hermano, las cosas que a Él no le gustan. Entonces, este mismo argumento no solamente lo vemos en Pablo, sino también en Pedro, en defensa, porque iba a bautizar a Cornelio. Vayamos ahí a Hechos, capítulo 10, versículo 47. Gloria a Dios. Pablo les dice que de alguna manera ellos recibieron al Espíritu Santo no estando en la ley. Y ahora Pedro nos da esta misma enseñanza. Hechos 10:47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Hermanos, cuando Cornelio recibió el Espíritu Santo, ¿Cornelio estaba en la ley o había creído solamente mediante la fe en Cristo Jesús? Solamente por la fe, hermano. Cornelio era un gentil, pero cuando recibió al Espíritu Santo no fue por la ley, sino por la fe, por la ley de la fe en Cristo Jesús, hermano.
Amén. Cuando Pedro les predicaba del Cristo, no les predicaba la Torá, hermano. Ahora era el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Gloria a Dios. Entonces, Pablo y Bernabé también tuvieron un hecho similar. Vayamos a Hechos 15, capítulo 2. Hechos 15, versículo 1 al 2, vamos a leer. Estaban en camino al concilio de Jerusalén. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen disensión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces Pablo llevaba a Bernabé como ejemplo de que un gentil que era Bernabé había recibido el Espíritu Santo. Era como su ejemplo, como digamos su amuleto para enseñar de que un gentil podía recibir al Espíritu Santo sin necesidad de la circuncisión. Era ahora sí su trabajo, la obra del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Bernabé era el ejemplo, como Cornelio era ejemplo de que recibíamos el Espíritu Santo, así como tú y yo, hermano. Entonces, hubo una gran ingratitud de parte de los Gálatas. Ser ingrato, hermano, es ahora sí que, aun cuando te han dado todo, aun cuando tu padre te ha dado todo, aún le pagas, hermano, de una manera tan traicionera. Entonces, de alguna manera, los Gálatas le respondieron de una manera tan ingrata, no solo a Pablo, sino al Señor Jesucristo. Al no haber permanecido como los habían dejado, al no haber permanecido por el Espíritu Santo, esto genera, hermano, que Pablo los quiere volver a llevar a la fe, al Espíritu. Dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por la fe? Entonces, yo creo que los Gálatas en sus mentes dijeron, no, pues empezamos por el Espíritu y terminamos por la ley. Entonces, lo que quiere concluir aquí Pablo es que los Gálatas recibieron el Espíritu por medio de la gracia y los quiere llevar a eso. Vamos al versículo 3. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice, tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu vais a terminar por la carne. Tan insensatos, nuevamente les vuelve a decir, son, para haber empezado por el Espíritu y terminar en la carne. Los quiere volver nuevamente a llevar al Espíritu, haciéndole esta pregunta. Hermanos, los que quieren estar en la ley no se pueden jactar. Vayamos allá a Romanos capítulo 3, versículo 27. Y si me ayuda dándole lectura. 3:17 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Amén. Hermanos, ya nadie puede llenarse de jactancia de decir, yo soy más santo, yo merezco más la salvación, porque llevo la ley, las tradiciones, las dietas levíticas. Ahora solo somos justificados por la ley de la fe. Le dice Pablo, ahora ¿dónde está nuestra jactancia?
queda excluida por ¿cuál ley? Por la ley que solamente es por la fe. Un poco antes, Pablo encierra todo bajo pecado, inspirado por el Espíritu Santo, como también lo decíamos anteriormente, el salmista David lo hablaba, que no había justo ni aún ninguno. Romanos 3:9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún ninguno. Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, tanto judíos como gentiles. Esta palabra iba a judíos como tanto gentiles. Entonces, esto los lleva a solamente a jactarse en la ley de la fe, ya no en la ley del antiguo pacto, solamente en la fe. Amén. Gloria a Dios. Solo podemos ser salvos cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros. Dice, tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? Terminar en la carne podría ser como ganar la salvación por las obras, hermano, de la ley, las tradiciones, las dietas y todo ello. En la nueva versión actual nos dice un poco más claro el versículo 3. Si esto fuera así, ¿por qué no quieren entender? Si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios, ¿por qué ahora quieren terminar mediante sus propios esfuerzos? Cualquiera que quiere ser justificado por la ley, se quiere justificar por sus propios esfuerzos, hermanos. Hermanos, recordemos que la obra ya la hizo Jesús en la cruz. Él cumplió todas las obras de la ley. Él llevó tus pecados por ti y por mí. Él hizo el 100%, hermano. Nosotros solamente ponemos la fe en Cristo Jesús para poder ser salvos. Amén. Y su Espíritu Santo ahora está en nosotros. Versículo 4. ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Nuevamente les hace esta pregunta para volverlos al Espíritu. ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Es decir, Pablo les dice que si se vuelven a la ley, a la circuncisión, las persecuciones de los romanos, de la circuncisión, la misma persecución, la de su familia, la cual a veces en aquellos tiempos pues les dejaban de hablar simplemente por ser cristianos, porque dejaban de adorar a los dioses que tenían por tradición. Entonces Pablo les dice, si ustedes se vuelven a la ley, padecieron en vano, porque Cristo no les va a recompensar, porque hasta pueden perder la salvación si no se arrepienten. Pero el otro lado de esto dice, si es que en realidad fue en vano, Pablo los quiere llevar a que vuelvan a la fe. Recordemos que siempre las exhortaciones, hermano, no es para tirar a tu hermano. Las exhortaciones no es para dejarlo tumbado, condenado. La exhortación es para que el hermano vuelva de nuevo a la gracia, para que se arrepiente y vuelva a Cristo. Esa es la intención de que nos dice el Señor para llegar a la excomunión. Si tu hermano peca, ve y repréndele a solas, y si no se arrepiente, lleva contigo a 1 o a 2 testigos. Si no, hazlo saber a toda la iglesia. Pero el fin de todo eso no es avergonzarlo, es que se arrepientan. Y eso es lo que quiere hacer Pablo. Si es que en realidad fue en vano, les está diciendo, vuelvan de nuevo a la fe, a la salvación solamente por gracia. Una de las 5 solas de la Reforma, hermano, es la fe. Es ser salvo poniendo la fe en Cristo Jesús, en el cual podemos ser salvos. Esa es una de las 5 solas de la fe de la Reforma. Es ser salvos poniendo la fe en Cristo Jesús, el cual murió por nosotros y el que nos puede hacer salvos.
Entonces, los está inspirando a que vuelvan a la fe, animándolos al arrepentimiento. Gloria a Dios. Vayamos al versículo 5. Dice: aquel pues que suministra el Espíritu y hace milagros en vosotros. Dice: aquel pues que os suministró el Espíritu Santo y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? Hermanos, cuando te topes con un judío, haz estas preguntas que hizo Pablo. Amén. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando andabas en la fe o cuando andabas en la Torah? ¿Fuiste salvo cuando andabas en la fe o cuando andabas en la Torah? Nuevamente Pablo les hace esta pregunta: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros en vosotros. Hermanos, solamente recibieron el Espíritu Santo por la fe en Jesús. La única manera de recibir su Espíritu Santo es recibiendo el Evangelio. Cuando tú crees en Cristo Jesús, tú recibes al Espíritu Santo, hermano. Y vamos a ver algunos versículos que argumentan esto. Romanos 10, 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene solamente por oír la palabra de Cristo, hermano. También vemos en Efesios 1:13: en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, lo que predicamos a Cristo Jesús, hermano, que murió y resucitó, habiendo creído. Escuche, cuando usted creyó el mensaje del Evangelio, no pasó desapercibido, hermano. Dice que fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, cuando tú creíste, el Espíritu Santo te selló. El Espíritu Santo descendió sobre ti, hermano. Y ahora eres, hermano, ahora todo lo que vives, lo vives en la fe en Cristo Jesús. No es necesario, hermano. Es una señal también, pero para recibir el Espíritu Santo no es de que tengas que hablar en lenguas. Cuando simplemente crees, eres sellado por el Espíritu Santo. Cuando te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo. Algunos pastores dicen que si no recibes el don de lenguas, no has recibido el Espíritu Santo. Hermano, he visto a personas que no hablan en lenguas, que no saltan, tienen más llenura del Espíritu Santo, y puedo ver al Espíritu Santo más en ellos que en los que pueden tener esos dones. Amén. Entonces, dice que la única manera en la que recibimos el Espíritu Santo es por la fe en Cristo Jesús. Y dice que Él nos suministra el Espíritu y hace milagros en vosotros. En 1 Corintios 12:10, hermanos, cuando nosotros creemos en Él, en las palabras del Evangelio, no solamente recibimos el Espíritu Santo y somos salvos, sino que Él da dones a su pueblo. 1 Corintios 12:10, y Él repartió dones, a otro poder de milagros, a otros profecía, a otros discernimientos de espíritu, a otro diversas clases de lenguas y a otra interpretación de lenguas. También por Cristo nos empodera, hermano, y nos da dones para la obra de Dios. Pero todo esto sucede mediante las palabras del Evangelio. Amén. Entonces, yo creo que tú y yo estamos aquí porque nos predicaron el Evangelio, hermano. La única, yo creo, manera de permanecer son pues los judíos, ¿verdad? Que desde pequeñitos se les suministra pues ahí la Torah y ellos pues solamente permanecen en ello. Pero los que son judíos de nacimiento allá.
Pero nosotros, hermanos, los gentiles, si estamos aquí, y la única manera de estar aquí es por Cristo, por la fe en Él. Hermanos, ¿y qué es el Evangelio, hermano, por el cual nosotros estamos aquí? Dice en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Este es el Evangelio, hermano, las buenas nuevas de salvación, el cual Jesús vino para salvar a los pecadores, hermano. También en 1 de Pedro 2:24 dice su palabra, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Hermanos, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, hermano, dice su palabra también en 1 de Juan 4:10, y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado primero a Él, sino que Dios nos amó primero a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Cuando recibiste estas palabras de que alguien tomó tu castigo, ya que tú no podías ser justificado por tus buenas obras, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando nos dicen que alguien paga el precio, la multa de tus pecados, cuando estemos delante del Dios justo y todopoderoso, hermano, cuando nos dicen esto y crees y te arrepientes que Cristo murió por ti y que nos amó y se entregó por nosotros y que creemos que Él es el Hijo de Dios, hermano, recibimos al Espíritu Santo, recibimos milagros, recibimos dones de su Espíritu Santo, todo por creer en Cristo Jesús. Y hay muchas cosas más que recibimos, hermano: el ser hijos de Dios y es el ser coherederos juntamente con Cristo, porque si morimos con Él de alguna manera en el bautismo y resucitamos con Él para una nueva vida, estamos unidos con Él, creemos así como el Señor lo resucitó, así nosotros también seremos resucitados, seremos llevados con Él en aquel día glorioso, hermano, cuando Él venga en las nubes. Amén. Entonces, hermano, en conclusión con este tema, hermano, si empezamos en el Espíritu, permanezcamos en Él. No volvamos de nuevo a la ley, la cual ni los apóstoles ni Cristo nos dice que volvamos a ellos. En Marcos nos dice, hermano, que ya no contamina al hombre lo que entra por la boca, hablando de los alimentos, sino lo que sale del corazón. El apóstol Pedro dice que ya no le pongamos más carga a los gentiles que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Ahora, hermano, ya no hay necesidad que te diga yo cada cosa, mira, esto está mal, comer un chicle está mal. No, hermano, ya tú tienes el Espíritu Santo. Él ya te va a hacer sentir qué música está bien y qué música está mal, si fumar o no está bien o está mal, aunque no lo diga la palabra del Señor. Él ya te va a hacer sentir, hermano, qué películas debes de ver y cuáles no. No tienes que ir al pastor, hermano. Ahora, cuando esté algo, el Espíritu Santo te va a redarguir, porque vive en ti. Todo lo que vives, hermano, fíltralo por esto. Lo hago para la gloria de Dios. Esto, lo que estoy viendo, glorificará a Dios. Mi comportamiento está glorificando a Dios. Hermano, todo lo que hagas, ten en cuenta que Él está contigo, que te está viendo, y el Espíritu Santo está en ti. Y pregúntate, ¿le gusta a Él? Esto, hermano, ahora es lo que nos debe de guiar, que Él está contigo. Entonces, hermano, no hay necesidad de ir a las leyes para ser más santo. Hermanos, es más santo y es más, hermano, el que está ahora en la gracia, porque ahora Él nos limpia por dentro y por fuera. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar por esta palabra.